Mis hermanos y amigos, reciban el acostumbrado saludo de bienvenida a esta nueva emisión del estudio de la lección de escuela sabática. Durante este repaso vamos a estudiar un tema que es continuación de los otros temas que el autor de nuestra lección nos viene proponiendo. Espero confiadamente en que cada uno de ustedes haya podido comprender algo mejor las Sagradas Escrituras en cuanto al Evangelio de Juan se refiere, al estudiar, al observar estos videos que estamos haciendo con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bienvenidos entonces a esta transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Una vez más, bienvenidos. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. La lección número 7, que corresponde al estudio del sábado 9 de noviembre hasta el 16 de noviembre, lleva como título Bienaventurados los que creen. Bienaventurados. Este es un término griego que puede ser traducido también como felices o gozosos los que creen. Para la lección de esta semana, el versículo de memoria lo encontramos en el capítulo 20 y el versículo 29 del Evangelio de Juan, y leo de la siguiente manera. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos, y aquí aparece la expresión que habíamos dicho, bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Una característica de Juan es el uso de experiencias de personas que dan testimonio de Jesús. Parece que a Juan le agrada mucho esto. No es inusual que un discípulo trate de poner en alto a su maestro. Y Juan no se ahorra, ¿saben?, ningún tipo de elogios hacia su maestro, hacia su Señor. Ejemplos tales como el que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 36, donde uno de los tantos testigos que él busca dice, este es el Cordero de Dios. Otro, en el capítulo 1 y en el versículo 41, expresa, hemos hallado al Mesías. Más adelante en el versículo 45 alguien dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Luego en el capítulo 4 y el versículo 29 dice, ¿no será el Cristo? Luego vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 42, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 9, 25, entre otros ejemplos, dice, yo era ciego y ahora veo. En Juan 19, 14 encontramos, aquí está su rey. Luego en Juan 19, 6 dice, yo no hallo delito en él. Y finalmente, un discípulo bastante terco, bastante desconfiado, dice en Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. Durante esta semana vamos a continuar explorando aquellos testigos a quienes Juan llama para que evidencien que Jesús es quien dice ser. No solo es el Mesías, no solo es el Rey, Cristo es el Redentor del mundo, Cristo es el don de Dios. Entonces, no es frecuente encontrar que alguien llame como testigo a una persona pagana. Bueno, justamente Juan va a invocar el nombre de un pagano para que testifique en favor de Jesús. Yo creo que no te vas a perder ninguno de los temas de esta semana. Por cierto, no te olvides de darle like a este video y demás está invitarte para que te suscribas. Nos haces un favor
Y le haces un favor también a la comunidad Emergencias Bíblicas cuando tú das like y te suscribes. Vamos a orar para comenzar el repaso de nuestra lección. A ti, eterno Dios, elevamos esta plegaria de gratitud por cuanto eres bueno y tu misericordia nunca ha faltado ni ha fallado en favor de nosotros. Acompáñanos, Señor, en el estudio de esta lección. Ayúdanos a entender tu palabra. No solo a entenderla, ayúdanos, Señor, a vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para el día domingo 10 de noviembre, la lección se titula Remontándonos a Abraham. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 12 hasta el versículo 59, se presenta un diálogo, pero este diálogo se va tornando tenso entre Jesús y un grupo de judíos. El tono se va elevando a medida que el diálogo transcurre, se van incorporando temas que pareciera no tener relación el uno con el otro. Y el eje principal del diálogo sostenido entre Jesús y un indeterminado grupo de judíos versa sobre la persona de Abraham. Los judíos le decían a Jesús que ellos eran del linaje de Abraham. Esto era uno de los motivos que llenaban de satisfacción y de orgullo al pueblo judío al saber de que tenían como padre a un hombre que había sido declarado por Dios el amigo de Dios, Abraham. Curiosamente, Jesús responde que efectivamente les dice, es verdad, ustedes son del linaje de Abraham. En el versículo 33 del capítulo 8 encontramos que los judíos dicen que ellos son linaje de Abraham. Y en el versículo 37 Jesús les reconoce que lo son, pero según la carne. Porque si él compara a Abraham con ellos en el aspecto espiritual, quedan en deuda, porque Jesús los identifica como con un espíritu de asesinos. No hay razón por la cual ellos quieran quitarle la vida a un hombre que les está diciendo la verdad. Precisamente este es uno de los elementos que es contradictorio en la experiencia y en la vida de los seres humanos. A nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. Creo que a nadie le apasiona que le digan la verdad, pero cuando hay un corazón convertido, cuando hay alguien que desea realmente y de manera genuina conocer más de las cosas de Dios, si él está equivocado, él desea que le digan la verdad y que lo saquen del error. Esto no fue lo que sucedió con este grupo de judíos. Dice Jesús, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, ustedes no querrían matarme, porque Abraham jamás hubiera levantado su mano contra Dios. Esto evoca el sacrificio que Abraham va a ejecutar de Isaac. Él levanta la mano para matar a su hijo. Nunca desobedeció a Dios. Este acto, para algunos temerario e irresponsable, solo puede ser comprendido cuando entendemos que Dios quería enseñar y discipular a Abraham. El padre de la fe tenía que vivir en carne propia un aspecto, algo de lo que el Padre Celestial experimentaría cuando entregara a su Hijo para la salvación de la raza humana. Abraham, como ícono de la fe, tenía que atravesar ese valle. Y lo hizo. Y justo cuando iba a darle muerte a Isaac, Dios lo detiene. ¿Saben, hermanos? En el libro de Hebreos, si gustan, acompáñenme a buscar en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que es el así denominado capítulo de la fe o el salón de la fama celestial, como le escuché decir a un amigo. En el capítulo 11, el apóstol Pablo dice algo muy interesante en cuanto a lo del sacrificio de Isaac. En el versículo 17 dice así, por la fe Abraham, cuando fue probado. Esto es una diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba procura encontrar en el carácter del probado algún defecto, alguna arista, alguna imperfección. Mientras que la tentación procura inducir al mal, al error, al yerro, a quien es objeto de la misma.
Por eso Dios prueba a Abraham. Ya decíamos en líneas anteriores, lo probó para que él, como amigo que era de Dios, porque Dios lo declaró su amigo, pudiera experimentar un poquito lo que Dios experimentaría siglos después, cuando su hijo muriese en la cruz. Cristo sí iba a morir. Isaac no murió, pero noten lo que dice Pablo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hay cierta equivalencia, ¿verdad? Hay una especie de una media tipología entre Isaac y Jesús. Jesús es unigénito, Isaac es unigénito. Si alguien dice, pero es que Isaac no es unigénito porque Abraham había tenido anteriormente a un hijo mayor llamado Ismael. Entonces, esto explica el por qué se utiliza la expresión monogenes o unigénito, que significa único en su clase. No único en nacimiento, sino único en su clase. Continuamos. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Expliquemos someramente esto que Pablo está diciendo. Imaginémonos a Abraham con el cuchillo en la mano, todo preparado, y se alista para asestar el golpe que quitaría la vida a su unigénito. Ya en su mente, Abraham había tomado la decisión. En la mente de Abraham, Isaac ya había sido sacrificado. Ya él había tomado la decisión por amor a Dios. Pero noten por qué Abraham toma la decisión. La ecuación es más o menos la siguiente. Abraham piensa, eso no lo dice el texto bíblico. Bueno, Dios, que es fiel y que es veraz, me dijo a mí que yo sería padre de muchedumbre y que esa multitud y que esa descendencia procedería de mi hijo Isaac. Ahora, Dios, que me dio esa promesa, me está pidiendo que sacrifique a mi hijo Isaac, a través del cual vendrían mis descendientes. Como yo le creo a Dios, yo voy a quitarle la vida a Isaac, porque si él quiere, lo resucita para que este hijo mío me dé la descendencia. Y si no, me dará otro hijo. Tal era el nivel de fe que Abraham había desarrollado en Dios. Cuando hablamos de fe, queridos, tenemos que pensar no en una fuerza, no en una figura abstracta, no en una emoción. Tenemos que pensar en una persona. La fe, he dicho, se define como la decisión que nosotros tomamos de creer en Dios. Por eso la Biblia dice, y creyó Abraham. ¿A quién? A Dios, que no miente, y le fue contado por justicia. Este diálogo está allí, dentro de ese diálogo que están sosteniendo los judíos con Jesús. Jesús no niega que ellos sean descendientes, según la carne, pero espiritualmente no pareciera que fueran hijos de Abraham. Luego el diálogo continúa y Jesús los confronta al decirles que ellos no son hijos de Abraham. Eso los molesta y entonces les responden con una declaración que es típica en su tiempo y que nosotros no la entendemos. Lo encontramos en el capítulo 8 y el versículo 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Con esa respuesta intentaban ofender a Jesús, porque no se sabía, se dudaba si Jesús era hijo de José. Y ese lastre que le dijeron a Jesús que él tenía, lo acompañó el resto de su vida. Jesús no se ofendía, no se inmutaba por eso. El diálogo continúa, pero esta vez Jesús les dice que ya no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo. Entonces, estos judíos se molestan y le dicen, lo que pasa es que tú eres samaritano. Tú lo que eres es un samaritano. Esa es otra ofensa. Ustedes saben ya en las lecciones pasadas el concepto que los judíos tenían de los samaritanos. Así que pensaban ofender también a Jesús. Y además le dicen, tú tienes demonio.
Yo no sé si en alguna ocasión a ti te han dicho que tú tienes demonio. Posiblemente a mí, a mis oídos, me llega un recuerdo así de alguien que me ha dicho en algún momento, tú tienes demonio. Por algunas circunstancias se lo dicen a uno. Se lo dijeron a Jesús, imagínense ustedes, que no a uno. De todas formas, Jesús vuelve a hablarles de Abraham, diciéndoles algo que los sorprendió. Y eso que los sorprendió es lo que encontramos a partir del versículo 56. Dijo, Abraham vuestro padre. Nota tú que Jesús no está diciendo nuestro padre. Es que Abraham no puede ser el papá de Jesús. No puede ser porque Jesús es mucho antes que Abraham. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día de Jesús? Creo que gran parte de la respuesta la tenemos cuando él va a sacrificar a Isaac. Esa zona gris de la Biblia no me dice nada más. El diálogo que sostiene Abraham con el ángel de Jehová es simplemente un diálogo donde el ángel interrumpe el sacrificio que iba a ofrecer Abraham, pero no se dice posteriormente qué diálogo sostiene Abraham con Jehová o con el ángel de Jehová, que ellos le explican qué fue lo que pasó y cuál era la lección que querían que Abraham aprendiese. Versículo 57. Después de esta declaración sorprendente, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. Esto entonces algunos lo han tomado para decir que Jesús había nacido mucho tiempo antes. No, esta es una forma de decir ellos, ni siquiera tienes 50 años. No está diciendo que ya tenía 50 años porque Jesús, el libro de Lucas dice que inició su ministerio teniendo 30 años y que murió de 33 años y medio. Por lo tanto, esta declaración no debe ser tomada de manera puntual, de manera literal. Era un ejemplo que los judíos estaban colocando. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces les dijo Jesús, de cierto, de cierto. La expresión de cierto, de cierto proviene de una palabra griega que se repite dos veces, amén, amén. Amén significa así sea o también así es. Y Jesús está diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos comprendieron esa declaración y se ofendieron. Y nota tú que cariñosamente toman piedras para tirárselas porque ya no tenían argumentos cómo enfrentar a Jesús. Así terminan actuando normalmente quienes no pueden responder con argumentos una verdad poderosa y que se torna incontestable para aquellos que están en contra de esta verdad. Intentaron matar a Jesús, pero no había llegado todavía su hora y este es un tema que vamos a ver más adelante que es frecuente en el Evangelio de Juan. Surge una pregunta para ti, hermano y amigo. ¿Alguna vez te has ofendido porque el argumento que están utilizando es tan contundente que te deja a ti callado y te da enojo, te da mal humor porque no sabes qué decir y entonces recurres probablemente a alguna palabra no adecuada, a un grito, a un gesto, en fin? Esto no es de hijos de Dios. Si nosotros estamos siendo confrontados con la verdad, tengamos la humildad de decir, yo no lo sabía, estaba equivocado y muchas gracias por enseñarme. Permite tú que el cielo haga ese trabajo en ti. Permite que el Espíritu Santo moldee eso que te hace falta para que llegues a la plenitud de la estatura de un hombre que está creciendo en Cristo Jesús. Para hoy lunes 11 de noviembre, el título de la lección es El testimonio de María. El autor de nuestra lección, una vez más, toma a esta mujer para convertirla en una testigo estrella del ministerio de Jesús, del mesianismo de Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a sus entrañables amigos Lázaro, Marta y María. Estos tres vivían en la aldea de Betania. En esa aldea de Betania vivía también un hombre llamado Simón, que tiempo atrás había padecido de un castigo grave, como era la lepra. Parece ser que en algún momento de la experiencia de estos coterráneos, Simón sedujo a María. Alguno dirá, no puede ser, hermano,
todo cabe dentro de la relatoría bíblica porque allí no se está hablando de seres santos, se está hablando de gente que está creciendo espiritualmente. A este Simón Jesús le hace un milagro y lo sana de la lepra. En gratitud, Simón invita a Jesús a una cena. A esa cena estaban invitados también Marta, María y Lázaro. María, secretamente, había estado ahorrando un dinerito para hacerle un regalo a Jesús. Ella había oído que Jesús había entrado en Jerusalén. Ella pensaba que Jesús iba a ser coronado rey. Todo esto está ocurriendo en un tiempo donde el pueblo esperaba un Mesías. María tenía la certeza de que Jesús era el rey. Entonces, al enterarse María de que pronto Jesús sería ungido como rey, ella dijo, yo quiero ser la primera. ¿Por qué lo hizo? Aquí nosotros podemos utilizar el texto bíblico y podemos también llenar las zonas grises que no han sido llenadas por el relato evangélico. Una primera razón puede ser porque Jesús le liberó de 7 demonios. Otra razón puede ser porque Jesús le perdonó un pecado que ella había cometido, un pecado de naturaleza sexual, de una inmoralidad sexual. Otro motivo puede ser que ella estaba agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Cualquiera que haya sido la motivación que llevó a María a ofrecerle a Jesús este costoso presente, lo que sí se logra entender es que en esa reunión habían personas en orillas opuestas. Por un lado tenemos al miserable, al ruin y al ladrón del Judas. Judas, de una manera olímpica, le dijo en la cara a Jesús, tú no te mereces ese regalo. Pero lo decoró diciendo, eso se debió haber vendido para los pobres y habérselo dado a los pobres. Esto me hace recordar a más de un creyente que de esa manera tratan de esquilar la economía de la iglesia, diciendo que el templo de Dios y lo que para el desarrollo de la obra de Dios se necesite, no hay que dar recursos. No sé si tú conozcas alguna de estas personalidades dentro de la iglesia. En la otra esquina se encontraba Simón, quien estaba criticando, estaba observando a Jesús. Cuando María se acercó quedamente y comienza a regarle el perfume en los pies, Simón dijo, este hombre no es profeta. Jesús miraba a Judas, Jesús miraba a Simón y Jesús miraba a la mujer y a los tres los conocía. Y fíjate tú que de la única de estas personas que hizo un comentario positivo fue de María. Me atrevo a decirles que los demás quedaron completamente estupefactos. ¿Cómo es posible, pensaba Judas, que yo, un escriba, un doctor de la ley, no reciba un reconocimiento de mi labor filantrópica en favor de los pobres? ¿Por qué Jesús no hizo un comentario diciéndome, hombre Judas, tienes razón, ¿verdad que sí? Por el otro lado estaba Simón que decía, me han descubierto, este hombre es verdaderamente profeta. Y voy a permitirme leer del deseado de todas las gentes esta declaración que es preciosa y que aparece en la lección. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. María llegó calladita. No sé si quebró, si destapó el perfume. Si era un recinto cerrado, muy pronto las partículas aromáticas que se desprendían de ese frasco de alabastro inundaron el ambiente. Y muy pronto las miradas se dirigieron hacia donde el olfato sabía que provenía esas partículas aromáticas y vieron a una mujer acuclillada calladita. María pensó pasar desapercibida, pero hermanos, ¿cómo puede pasar desapercibido un aroma tan delicioso en un recinto cerrado? Jesús se dio cuenta de ello y continuó leyendo. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura.
Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimieran. Esa sencilla obra de María le costó mucho dinero, pero a María no le importó. El autor de nuestra lección y el texto bíblico nos indican que 300 denarios era el equivalente casi a un año de trabajo de un trabajador oficial. Eso es mucho dinero. Para una persona pobre, ahorrar todo su sueldo de un año, eso es bastante dinero. Hoy y siempre lo será. ¿Le dolió a María haberle dado a Jesús ese regalo? La evidencia dice no. Y le hubiese dado más si hubiese tenido. Hoy es imposible ocultar el perfume espiritual que exhala de un cristiano genuino. Te invito, y yo formo parte de esa invitación. Tratemos de darle a nuestro Dios lo mejor de nosotros. Tratemos de darle donativos que realmente se puedan disfrutar ahora y que Él pueda recibirlo antes de que Él vuelva por segunda vez. Posiblemente tu ofrenda, posiblemente tu diezmo ayude a que otros lleguen a los caminos de Dios. ¿Estás dispuesto tú a brindar tu perfume a nuestro Padre Celestial? Martes 12 de noviembre y el título es sorprendente. El título de la lección es El testimonio involuntario de Pilato. Vamos a hablar un poquito acerca de quién era este sujeto, este tal Pilato. La Biblia no dice mucho, pero la historia sí. La historia secular nos dice que fue el quinto gobernador de la provincia de Judea. La provincia de Judea, en el tiempo del apogeo del Imperio Romano, era una provincia a la que nadie quería ir, porque estaba poblada por un montón de gente nacionalista y que constantemente estaban de pelea y rebelándose contra el imperio. Así que el hecho de que Pilato haya ido a gobernar esa provincia sugiere que él no gozaba de mucha simpatía por parte del emperador. También se nos dice que él gobernó 10 años. Eso te lo está diciendo la cronología secular. No me preguntes dónde dice la Biblia eso no lo dice. Del año 27 al año 37, Pilato gobernó la provincia de Judea. Se destaca de él que era un hombre violento. Filón de Alejandría, el célebre filósofo y teólogo y exégeta judío, lo consideraba un ladrón. Cuando Pilato estuvo desempeñando su labor como abogado en Alejandría, Filón dijo que este era un ratero, era un ladrón que se apropiaba de las cosas que no le pertenecían. Filón no tenía buena referencia de este sujeto Pilato. También en Lucas capítulo 13, versículo 1, dije que es violento. Leamos, miren el cariñito que hizo el Pilato. Lucas 13, 1. Jesús utiliza esta experiencia para traer una lección. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ese era Pilato, un tipo tirano, un tipo cruel, que no le temblaba el pulso para deshacerse de quien fuera. Supo maniobrar con los inquinosos, iba a decir inquisidores, también con los inquinosos sacerdotes. Supo manejarlos. No sabemos cómo logró él sobrevivir todos esos 10 años, cosa que a mí personalmente poco me importa. La Biblia presenta a Pilato como un hombre que intenta ser justo con Jesús. Y por 3 ocasiones, que los encontramos en Juan capítulo 18 y versículo 38, en Juan 19, versículo 4 y el versículo 6, en esos 3 momentos Pilato declaró inocente a Jesús. Lo veía inocente, pero se acobardó y él prefirió mejor lavarse las manos y entregarle al populacho a nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto hoy a ti, hermano y amigo, la historia de Pilato ya pasó. Ha quedado en el recuerdo de la sociedad cristiana como un hombre cobarde, como una persona pusilánime, como un hombre que se dejó maniobrar y manejar por la turba y por los sacerdotes.
A él le importó más conservar su puesto que su conciencia limpia. Pero esto puede ocurrir hoy. Existen Pilatos dentro de la iglesia. No me refiero porque condenen, sino porque son cobardes y no son capaces de soportar la presión grupal. Te pregunto, ¿has permitido que tu círculo laboral, tu círculo de estudio o tu círculo familiar haya influido en no comportarte como un verdadero cristiano? En alguna oportunidad yo les comenté que a mí me daba pena llevar la Biblia en mi mano. Ya eso pasó. Hoy tengo que decir que creo que no me da vergüenza identificarme como cristiano. Pienso que usted cuando está en un restaurante y va a darle la bendición o a pedirle la bendición a Dios sobre el alimento, usted da un testimonio fuerte cuando usted no necesariamente tengas que poner las manos así, pero sí que inclinas tu rostro y oras para darle gracias a Dios por ese alimento. Cuando tú le cedes la silla a un anciano, a una mujer embarazada, cuando tú actúas como actúa un cristiano, tú estás dando un testimonio y estás permitiendo que las personas vean en ti un genuino cristiano. No te dejes amedrentar por tu círculo familiar, de amigos, laboral o académico. Dale la honra a Dios y Él te honrará también. Miércoles 13 de noviembre. Óigame, el año se está yendo, ¿verdad? Parece increíble cómo el año se ha descolgado, cómo el eterno témpano del hielo está cada día goteando un día menos. Para el día miércoles 13 de noviembre, el título de la lección es El testimonio de Tomás. ¿Alguna vez has escuchado este adagio, dicho o refrán que dice, ver para creer? Este refrán lo que significa más o menos es que, o lo que enseña es que primero se deben ver las acciones o se debe ver algo concreto para poder creer, bien sea en una persona o en algún proyecto. Este dicho aparentemente lo patentó Tomás. Narremos un poquito lo que ocurrió. Tomás es llamado el Dídimo. La palabra Dídimo significa gemelo, lo que sugiere entonces que Tomás tenía un hermano que desconocemos cómo se llamaba, desconocemos absolutamente todo de ese hermano gemelo de Tomás. Lo que no desconocemos es que cuando Cristo resucitó e iba acompañando a los dos discípulos que iban caminando hacia la aldea de Emaús, cuando estos discípulos se dan cuenta que es Jesús, se devuelven raudos para avisarles a los que estaban en el aposento alto. Tocan la puerta, preguntan, ¿quién es? Soy Cleofas, dame la contraseña, da la contraseña. Abren la puerta y cuando abren la puerta, Cleofas y el otro entran al aposento. Y de una manera invisible, Jesús entra también con ellos. Se cierra la puerta, ponen la tranca, los discípulos, Cleofas y el otro, dan el aviso a los discípulos que se han encontrado con Jesús. Cuando están diciendo esto, en el capítulo 20, vamos a buscar el capítulo 20 del Evangelio de Juan, aparece la figura del hermano Tomás. Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Algunos han pensado, y no me cansaré de repetirlo, porque la repetición es la madre de la enseñanza. Jesús no atravesó la puerta. Jesús no atraviesa paredes. Jesús tiene un cuerpo físico material, glorificado, pero cuerpo físico humano material. Cuando Cleofas y el otro entraron, Cristo entró invisible. ¿Pero cómo entró invisible? Hermanos, porque los ángeles lo rodearon. Los ángeles rodearon a Jesús, lo invisibilizaron y entró. Y cuando los ángeles se apartaron, Jesús apareció y los discípulos se asustaron. Les dice lo siguiente, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y los discípulos curiosos le metían los dedos, Jesús les mostró todo. Y dicho esto, sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 24. Pero Tomás, el Dídimo, no estaba allí. Y entonces cuando le dijeron, los otros discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, Jesús, nuestro Salvador, se nos presentó aquí en el aposento. Dijo Tomás, ver para creer. Hasta que yo no viera en sus manos
la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos Tomases modernos existen hoy? El Evangelio de Juan, o por lo menos Juan, se opone a la perspectiva esta de ver para creer. Juan habla mucho de la confianza, habla mucho de la esperanza, habla mucho de la fe. Hoy pregunto, ¿qué es la fe? Vuelvo al punto. La fe no es una fuerza, no es una abstracción, la fe es una decisión que tú tomas de creer en Dios basado en la convicción que tienes de que Él jamás te abandonará y que de Él puedes esperar todo, porque es el Todopoderoso, es el Misericordioso, todo lo puede dar nuestro Dios. Por eso, la fe es una persona. Y Tomás parece que no tenía fe en Dios, no había desarrollado esa confianza. En El Camino a Cristo, un libro que es un bestseller, voy a leer de la página 158 esta declaración. Dios, escucha bien, nunca, nunca, nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe en Él. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, y a pesar de todas esas evidencias, sin embargo, Dios no ha eliminado de nosotros toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Hoy, en un tiempo donde se necesita mucho milagro para creer, donde muchas religiones hacen milagros y hacen convocatorias para que vayan a ver esos milagros, yo te pregunto a ti, querido, ¿qué necesitas tú para creer en Jesús? ¿Cuáles son las condiciones que tú pones para creer en Jesús? ¿Qué estás esperando tú para aceptarlo? ¿Cuántas veces te está llamando Dios y tú dices, no, hasta tanto no ocurra tal cosa? Hace algunos años yo recuerdo que había una señora terca, dura para bautizarse. Habían desfilado por sus casas, por su casa muchos ministros, muchos pastores, y no habían obtenido el sí para el bautismo. Hasta que un día llegó alguien y le dijo, tú de aquí no te mueves hasta que mires a Dios y le diga por qué razón no te quieres bautizar. Mire, eso fue suficiente. Esa señora tomó la decisión y tuvimos el gozo de bautizarla. Hermano mío, no seamos como Tomás. Las evidencias que aparecen en la Biblia, lo que tú ves en la naturaleza, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay suficientes evidencias en la naturaleza y en la Biblia de que Dios es amor, de que Dios es poder y de que Dios existe. Si Él existe, entonces búscalo, cree en Él, acéptalo como tu Salvador personal. El jueves 14 de noviembre se titula la lección Nuestro testimonio en favor de Jesús. Hemos visto testigos como Natanael, como Pedro, como Andrés, como Juan el Bautista, como María, como Pilato, como Simón, como todos estos que ya hemos estudiado. Ahora la lección se concentra en algo que es muy cierto. La pregunta que formulo es, ¿quién tiene más razones para creer en Jesús? ¿Los que vivieron en su tiempo o nosotros? ¿Saben que a veces se generan corrillos dentro de la iglesia y hay hermanos que dicen, si yo hubiese vivido en el tiempo de Jesús, yo hubiese creído absolutamente todo cuanto Jesús me decía? Pero eso es fácil decirlo ahora. Tratemos de pensar qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús. De repente aparece un Mesías, aparece un hombre vestido de ropa sencilla. A nosotros nos habían enseñado entre comillas, la iglesia, entiéndase la sinagoga, que el Mesías vendría de una manera regia, tendría un porte real, sería un general. Y de repente yo veo a un hombre, para más colmo un Galileo, que era de lo peorcito de la sociedad, dándoselas de Mesías. Yo lo veo, habla bonito, hace milagros, tiene una voz preciosa, tierna, melodiosa, acompasada. Es bueno. Nunca se le oye ver
enojado, no grita, no utiliza palabras obscenas, no critica, es un hombre bondadoso. ¿Será este el Mesías? Pero es que la influencia de ese sermón que me dio el rabino allá en la sinagoga, cuando me demostró con textos del Antiguo Testamento que el Mesías sería un personaje grande, yo no puedo, no sé, no me da la cabeza para mirar si este hombre es o no es. Esa discusión existía, queridos. Hoy para nosotros es fácil decir sí, aceptamos a Jesús, porque hemos visto muchas cosas. Entonces, a la pregunta que formulamos, ¿quiénes tienen más razón para aceptar a Jesús? ¿Los que vivieron en su tiempo o nosotros? La respuesta es nosotros, porque no solo contamos con los relatos vibrantes de los evangelios, también hemos leído los apuntes maravillosos de la teología paulina. Adicional a esto, nuestros ojos vieron el cumplimiento de la profecía que dio Jesús de la destrucción de Jerusalén. No la vimos literalmente, pero la historia y la arqueología nos demuestra que efectivamente esa profecía se dio. También estamos viviendo los tiempos tormentosos que Jesús predijo. Por lo tanto, hoy es más fácil creer en Jesús que en el tiempo de Jesús. Pero, ¿qué hacemos nosotros para testificar por Jesús? Todos tenemos una historia que contar. Ojalá y usted haga como Pablo. Cada vez que tenga la oportunidad de testificar, haga como Pablo. Pablo utilizaba la experiencia de su conversión, camino hacia Damasco, como una punta de lanza para entrar y presentar el mensaje de Jesús. Tú tienes una historia que contar. A lo mejor tienes una historia terrible. Lo que tú eres hoy no es ni sombra de lo que tú eras antes de que Dios te encontrara en el camino. Por esto se nos aconseja que nosotros debemos dar testimonio de Jesús. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, con nuestro nivel educativo, con nuestro nivel cultural, podemos testificar en favor de nuestro Señor. De acuerdo a la relación que tengamos con Dios, eso nos va a impulsar también a hablarle a otros de lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Hoy te animo para que en tu barrio, en tu casa, en la universidad, en el trabajo, donde te encuentres, en la cancha de fútbol, des testimonio de Jesús. Qué lindo es encontrarse con cristianos consecuentes. Honestamente, yo sé que a veces nosotros hemos fallado y no hemos dado un buen testimonio. Nuestra corneta, nuestra trompeta ha sonado muy rara, no hemos dado un buen tono, no hemos soplado adecuadamente para que ese testimonio de nuestra vida se hubiese oído bonito. Pero si alguno hubiese pecado, en Jesucristo tenemos abogado. Si alguno hubiese negado a Jesús, como lo negó Pedro, acuérdate que Jesús lo restituyó y lo volvió a encaminar por el camino que Jesús esperaba. Hoy es el día. Da un testimonio de Jesús, que tu vida se convierta en ese perfume fragante que salió del frasco de alabastro de María y que de ti salga ese perfume que inunde lo que está a tu alrededor con el hermoso testimonio en favor de nuestro Salvador. Llegamos al último día del estudio de la lección de esta semana, el viernes 15 de noviembre. El título es Para estudiar, para meditar. Permítanme tomar esta declaración que aparece en el Deseado de todas las gentes, la página 764. Pero antes de leerlo, quiero decirles muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias porque ustedes están haciendo posible que muchas personas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios a través de estos videos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de testificar. Leo lo siguiente. Jesús aceptó este reconocimiento. ¿Cuál reconocimiento? El que dio Tomás. Porque resulta que después que Jesús había aparecido a los discípulos, volvió 8 días después y se apareció y Tomás estaba allí. Y cuando Tomás vio a Jesús, se sorprendió, pero me imagino que también se apenó, porque él sabía que había dudado de lo que sus compañeros le habían dicho. Y el testimonio que dio Tomás fue poderoso. Dios mío, mi Dios y mi Señor. Esa es la declaración, ese es el testimonio que dio Tomás. Entonces,
Continuando con la lectura dice, Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados o dichosos los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. ¿Tú has visto a Cristo? ¿Te has encontrado con Él? Posiblemente habrás tenido algún sueño con Cristo. Posiblemente habrás tenido alguna revelación especial por parte de Él, pero no creo que hayamos visto a Cristo directamente. No estoy diciendo que eso no haya de ocurrir. Ha ocurrido. Hay hermanos, hay personas a quienes Jesús se les ha podido aparecer. No dudo esto. Pero la mayoría no acepta a Jesús porque lo vio directamente, sino por el testimonio que otro ha dado. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Hay algunos, posiblemente tú me estás escuchando, que estás poniendo obstáculos, estás colocando objeciones para tu bautismo. Primero esto, déjame que esto ocurra, déjame esto, todavía tengo ciertas dudas. Jamás, porque el diablo te va a poner una lista larga. Y a medida que tú vas cumpliendo, bueno, ya cumplí esto, ya cumplí esto, ya cumplí esto, seguirás dándote cuenta que él te va a anexar otras objeciones, otras condiciones. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran, oye bien, los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así, incapaces de esperar y creer. ¿En qué grupo te encuentras tú? Creo que estás en el grupo de los que creen en Jesús, aunque no lo hayamos visto todavía. Llegará el momento cuando nuestro Salvador se nos manifestará y veremos a nuestro Salvador regresar en las nubes de los cielos. No lo hemos visto ópticamente, pero por la fe sabemos que adoramos a un Dios amoroso, a un Padre misericordioso. Muchas gracias, familia Emergencias Bíblicas. Muchas gracias a ti, que ya te suscribiste al canal, por acompañarnos en este viaje misionero. Gracias por hacer parte de este ministerio. Permítenos llegar a más lugares. La lección para la próxima semana se titula, debe ser un título de estos bien interesantes que nos trae el pastor Cinque, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto suena bien. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Te invito entonces, si no has adquirido el folleto, cómpralo para que nos acompañes en el estudio de la lección. Estudia todos los días un pedazo de la lección, lea la Biblia, medite, ore, comparta con los demás. De esta manera te sientes vivo en el aspecto espiritual y misionero. Vamos a orar para despedirnos de esta transmisión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos esta linda oportunidad de interactuar con nuestros hermanos. Ayúdanos pues a ser parte activa del ministerio aquí en la tierra. Ayúdanos a ser buenos discípulos para ti. Y en esta hora, cuando vamos a entregar esta transmisión, decimos a los que nos ven, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, mis queridos hermanos. Bendiciones.